Comienza la entrevista aquí en Canal 5. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la reforma de la seguridad social. Ustedes saben que hay distintas miradas sobre este tema. Ya hay un proyecto en el Parlamento de la República. La polémica está planteada. Les presentamos a nuestro invitado. Ignacio Bay Alfaro es economista. Nació en Montevideo, pasó parte de su infancia en La Figurita y a los 5 años su familia se mudó a Punta Carretas. Asistió a la Escuela Grecia y a los liceos Suárez y Zorrilla. Es hijo de Carlos Bay y de Elizabeth Emilia Alfaro, milita, y nieto de Hugo Alfaro, legendario periodista del semanario Marcha. Está en pareja con Florencia y tienen 2 hijos, Emilia y Martín. Se licenció en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración de la Universidad de la República y cursó un máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones en la Universidad de Alcalá. Es asesor económico e investigador en el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT e integra el equipo de representación de los trabajadores en el Banco de Previsión Social. Participó, en representación de estas 2 instituciones, en la Comisión de Expertos en Seguridad Social. Además de especializarse en esta área, se enfoca en mercado de trabajo y negociación colectiva. Fue docente en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Derecho en la UDELAR. Es docente en instancias de formación sindical nacionales e internacionales. Realizó consultorías para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para la OIT. Hugo Bay es hincha de Aguada, de la murga La Mojigata y le gusta la música de Biglietti, Cita Rosa, Jaime Ross y Soda Stereo. Además, tocó tambores en una comparsa del buceo. Bay, ¿cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Muchas gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. ¿Sigue tocando el tambor o es cada tanto? Por suerte no, por suerte para los vecinos no. ¿Sí? Muy poco. ¿Qué era más de época de estudiante eso? Bueno, sí, justamente. Aprendí ahí en facultad y un poco en mi época de estudiante y después seguimos algunos años, pero siempre mucho más para divertirme que para que los demás... No en forma profesional. No, en absoluto. No. Está bien. Bueno, pero siempre chiveando, es bueno. Un poco de chiveo. Viene bárbaro. Economista de profesión y recién le veíamos ahí en la presentación que usted integró el equipo de expertos, digamos, el nombre del Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT, que analizó la reforma de la seguridad social. Por eso la tuvo que estudiar tanto. ¿Parte de la base de que es necesario hacer una reforma de la seguridad social? ¿Parte usted de esa base? Sí. Nosotros, desde el movimiento sindical, hemos venido planteando, incluso antes de que el tema un poco se pusiera con mucho énfasis en la agenda en el año 2020, planteando la necesidad de instrumentar una reforma que, bueno, producto de las proyecciones demográficas, ¿verdad? El proceso de envejecimiento poblacional, asociado por un lado al aumento de la longevidad, a la disminución de los nacimientos, bueno, en fin, son factores que de alguna manera contribuyen a explicar la necesidad de ir ajustando los regímenes de seguridad social, también el cambio tecnológico, los cambios en el mundo del trabajo en general, ameritan justamente ir ayornando los sistemas de seguridad social y de protección social para cubrir toda una nueva diversidad de riesgos que aparecen, ¿verdad? Entonces, ¿y hay que hacerla en forma urgente o todavía cree usted que hay un tiempo, que el sistema aguanta un poco más? No. Le digo por los números que tiene, digamos, el sistema o el BPS en particular, ¿no? Sí, hay realidades distintas dentro del sistema de seguridad social en Uruguay, ¿verdad? Yo diría que en lo que es el régimen general, el régimen básicamente de BPS que ampara a la mayoría de la población, me parece que ahí usar la palabra urgente no es la más adecuada. Yo creo que es necesario hacerla cuanto antes, digamos, para anticiparnos a determinadas tensiones desde el punto de vista financiero que puede tener el sistema a mediano y largo plazo. Y hacerlo cuanto antes nos permite, de alguna manera, transiciones quizá más graduales, ¿verdad? Ahora, que no tengan que ser cambios tan radicales o tan bruscos. Exactamente. Ahora, después uno mira otros subsistemas dentro de la seguridad social en Uruguay y ve el ejemplo de la Caja Militar y allí, por supuesto, ¿verdad? Hay un sistema, con unas desigualdades, ¿verdad? Nosotros los calificamos de privilegios, asociados a, los requisitos para jubilarse y los beneficios que se brindan allí, que evidentemente yo creo que ahí sí se podría hablar de la necesidad de un cambio urgente en las condiciones en las que se retiran hoy
los activos, digamos, que integran el servicio militar, ¿verdad? Hay otras cajas que también están mal, Por ¿no? supuesto. La de los bancarios, por ejemplo, bueno, la caja de los profesionales, los números ahí están Sí, todos son en realidades rojos. distintas. Son realidades distintas. La de los profesionales claramente enfrenta algunos problemas que, bueno, que también ameritan soluciones a corto plazo, ¿verdad? Para poder hacer frente a las obligaciones en los próximos años. El caso de la caja bancaria tuvo una reforma muy importante en el año 2008 y desde allí, bueno, el sistema se plantearon algunas etapas, ¿verdad?, sobre las cuales la caja bancaria viene avanzando. Y bueno, lo que veníamos conversando en la comisión, claro, después ese proceso obviamente se interrumpe a fines del año pasado, pero bueno, la caja bancaria iba a atravesar, digamos, unos años de una situación, digamos, de apriete ahí financiero, pero también tenía un horizonte producto de algunos cambios en el esquema de financiamiento que se habían instrumentado en el año 2008. Va a precisar asistencia también ahora, ¿no? Bueno, ahí están negociando y la verdad que yo no conozco en profundidad ahora en qué está ese tema. Sé que han habido actualizaciones de las proyecciones, pero que no las he, no las he conocido y por lo tanto prefiero ahí no meterme demasiado en ese aspecto. Pero sé que están negociando dentro de la caja con el gobierno eventualmente algún cambio respecto de lo que se plantea para el régimen general. ¿Cuál es la principal crítica que hace usted o que hacen desde el Instituto Cuesta Duarte a este proyecto que ya está en discusión en el Parlamento? Son varias. Nosotros desde el origen, desde mediados del año 2020, planteamos la necesidad de encarar esta reforma con una mirada integral, ¿verdad? Y que entonces no quedara centrada exclusivamente en el tema de las jubilaciones y pensiones, sino que integrara otras dimensiones de la protección social, por ejemplo, áreas en las que el país tiene notoriamente dificultades y desafíos y necesidades de invertir más, ¿verdad? Me refiero a, bueno, la primera infancia, ¿verdad?, donde está concentrada la mayor parte de la pobreza. Bueno, pero ahí hay otros organismos que trabajan esos temas también, ¿no? No solo la previsión social, digo, estoy pensando, no sé, el MIDES, estoy pensando bueno, el INAU, sí, con los planes CAIF, o sea. Sí, la seguridad social en un sentido amplio justamente es una herramienta central para dar protección y cobertura a ese sector, por ejemplo, tan vulnerable, tan de total dependencia en lo que es la sociedad, y nosotros entendíamos que ahí había que hacer un esfuerzo importante en términos de, bueno, invertir más recursos. Pero también el tema del sistema de cuidados, que además está directamente asociado a lo que podemos discutir en materia de reforma de jubilaciones y pensiones, ¿verdad? Una profundización de un sistema de cuidados que en Uruguay todavía es muy incipiente y todavía, vamos a decir, que alcanza a una proporción muy menor de la población. Y el tema de las personas con discapacidad, en fin, son muchas las dimensiones dentro de lo que es la protección social que desde nuestro punto de vista, en ese título grande de reforma de la seguridad social, debieron haberse incorporado en la discusión. Las pensiones a la discapacidad, a la vejez, todo eso se mantiene en el proyecto, ¿estamos de acuerdo? No sé sí, si usted quería a las jubilaciones, tal vez profundizarlas, pero digo, que se mantienen. Digo, no, por supuesto. Si no queda la idea que capaz que las van a sacar y no es así tampoco. No, digo. por supuesto, no. Ahí va. Pero nosotros creemos que desde la protección social hay que dar respuestas que incluso vayan más allá de lo que pueden ser, obviamente, jubilaciones cuando alguien se incapacita o pensiones, en fin, por invalidez, como por supuesto existen desde hace mucho en el Uruguay y por suerte van a seguir existiendo. Y le llevaron, yo decía que usted integró esa comisión de expertos, ¿no?, que se creó precisamente para hacer este proyecto. ¿Le llevaron alguna de las ideas que ustedes como institución, como Instituto Cuesta Duarte, presentaron? Yo diría que las centrales no. Bueno, esta justo de la que hablábamos era una. Nosotros planteamos una agenda mucho más amplia de temas para integrar en la discusión, pensando que además eso iba a contribuir o por lo menos iba a incrementar las chances de encontrar un acuerdo en un tema muy delicado donde sabemos que hay diferencias, pero nos parecía que justamente integrar otros aspectos de la protección social probablemente pudiera permitir una discusión menos tensa en torno a lo que era la reforma de las jubilaciones y pensiones. Pero el gobierno básicamente se negó a ese planteo. Bueno, de hecho, en la propia LUC, en el momento que se crea la comisión de expertos, ya el mandato indicaba que el centro de la discusión era claramente el régimen de jubilaciones y pensiones. Sí. A veces... Y ahí aparece quizá otra de las diferencias centrales que nosotros tenemos,
es que, bueno, una vez que se acota la discusión, se recorta un poco la agenda y se dice vamos a discutir solo esto, entonces ya no estamos hablando de una reforma de la seguridad social, sino de una reforma jubilatoria, aparece el tema de la sostenibilidad económico-financiera. Y para encarar ese tema, que obviamente es necesario, el gobierno, en cierta forma, plantea que, bueno, la matriz de financiamiento no se toca, ¿verdad? Ese es un aspecto que no se discute, no se integran a la discusión temas sobre cambios en el esquema de financiamiento, y obviamente desde nuestro punto de vista es un error y es en cierta forma inaceptable. Ahora, cuando uno va a analizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema. Claro, sí, la parte de gastos sobre la parte de cómo financiarlo. Ahora le voy a preguntar exactamente sobre el tema del financiamiento, pero si usted me permite, a ver si podemos compartir al presidente de la República, el doctor Luis Lacalle Pou. El otro día le preguntaron precisamente sobre la reforma de la seguridad social, que dice que el proyecto cumple determinados requisitos y a su vez él lo cataloga como justo. Es necesaria, lo viene diciendo todo el mundo, que es sostenible, porque de nada sirve presentar una reforma que a los 2 años pierda vigencia, y que es justa, porque genera muchísimos derechos. Yo los invito a leer por ahí algún resumen que hay, donde se habla de jubilaciones mínimas que van a crecer, donde se habla de gente que ha aportado 14 años y no se podía jubilar, ahora se va a jubilar, donde se habla que va a llegar el 100% de los mayores de 70 años con alguna pensión o jubilación, donde se habla de más cómputo por hijos con alguna discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es justo, como dice el presidente? No. Nosotros consideramos que justamente uno de los problemas que tiene esta reforma es que es injusta. ¿Por qué la califico yo y la calificamos nosotros de injusta? Bueno, porque en particular no es una reforma equilibrada en términos de cómo, bueno, distribuir el costo, vamos a decir, de ese cambio demográfico, de ese envejecimiento poblacional entre los sectores de la economía que pueden contribuir con eso, ¿verdad? Es una reforma que todo el costo recae sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. O sea, todas las medidas tienden justamente a recortar. Por eso yo decía, el gobierno se negó a discutir la parte de ingresos y dijo, bueno, toda la sostenibilidad la tenemos que lograr a partir de reducir, contraer ese gasto que efectivamente tiene una proyección creciente producto de ese proceso de envejecimiento poblacional. O sea, el aporte que vamos a hacer los trabajadores es el mismo que ahora, solo que se está extendiendo la edad, estamos de acuerdo en ese punto. Quiero decir, el porcentaje que a usted le descuentan por ser empleado va a ser el mismo, no es que lo están aumentando. Por supuesto, no hay ningún cambio en materia de financiamiento, en cambios de lo que son los aportes, los aportes, usted dice que hay sectores que deberían aportar más. Yo estoy convencido de que hay que discutir cómo integrar a sectores que tienen capacidad contributiva para, bueno, que participen de ese nuevo pacto social que se plantea a futuro, de cómo enfrentamos ese proceso de envejecimiento poblacional que obviamente va a requerir protección y adecuada para una proporción mayor de adultos mayores, ¿verdad? Entonces, no nos parece equilibrada y justa desde ese punto de vista, es decir, todo el costo recae sobre los trabajadores, no solo porque se van a jubilar más tarde, sino en muchos casos porque se van a jubilar con una jubilación menor. ¿Qué propone Cuesta Duarte? Que, por ejemplo, el sector empresarial, el sector patronal o rural aporte más. Nosotros planteamos que, por ejemplo, hoy el sistema tiene exoneraciones de aporte patronal. Acá la tasa de aporte personal es 15%. La tasa de aporte patronal es 7,5%. Esa es una relación que está invertida. Cuando uno la mira a nivel de los países desarrollados, con mayor nivel de equidad, en general el aporte patronal es el doble que el aporte personal. Acá en Uruguay el aporte personal es el doble del patronal, está invertida. Sobre esa base, que ya es complejo, tenemos además un nivel de exoneraciones de aporte patronal muy importante. Es decir, hay una cantidad de sectores de la economía que no aumentar el aporte patronal. Pagan ni 7,5, ni 5, ni 2. Pagan 0. Esos son exoneraciones. Exoneraciones. La Seguridad Social renuncia todos los años, por esas exoneraciones, aproximadamente a unos 230 millones de dólares por año. ¿Quién está exonerado? Bueno, tenemos de todo, pero los sectores más importantes ahí
salud privada, educación privada, algunos sectores del transporte, pero entre otros los partidos políticos, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad importante Bueno, de eso sectores. será para bajar costos, supongo yo, en la salud privada que lo mencionó, ¿no? Es para que la mutualista no tenga más costo aportando al BPS, digamos, ¿no? Es para, creo que vendrá por ahí la interpretación de por qué están exonerados. Nosotros, seguramente, cada exoneración debe haber tenido su discusión y su valoración, y bueno, nosotros lo que estamos convencidos es de que, bueno, hay que tener un mayor equilibrio entre lo que es el financiamiento del trabajo y del capital, básicamente. Y hoy por hoy el sistema ya recae fundamentalmente en los aportes que hacemos los trabajadores, y a futuro se plantean cambios en las condiciones de retiro de las trabajadoras y los trabajadores, sí, y no hay ningún cambio justamente en esta otra pata del financiamiento. Muchas veces nos comparamos, ¿verdad?, con países de mayor desarrollo para ver a qué edades se retiran en esos sistemas los trabajadores y otros parámetros. Bueno, yo creo que si hacemos un estudio de cómo se financian esos sistemas de protección social, nos vamos a dar cuenta de que hay una contribución del sector de los empresarios, ¿verdad?, del sector del capital, mucho más importante que la que tiene nuestro sistema. ¿No se puede descalabrar el tema del empleo si usted aumenta el aporte patronal, por ejemplo, al BPS? Que también lo tienen que cuidar, ¿no? Vio que todos acá son todos equilibrios. No, son todos equilibrios. Yo decía, primero tenemos esa exoneración de aporte patronal. Por lo menos quizá podemos pensar que todos los sectores aporten 15. 7,5. O 15. No, y los ahora estamos en 15, aportan. los trabajadores están en 15. Sí, yo diría que empecemos a pensar que por lo menos que los empresarios lleguen a ese 7,5. ¿Hoy en cuánto están los empresarios? Y hoy cuando uno mira lo que aportan, la tasa es 7,5 y muchos aportan 7,5. El kiosquero de acá aporta 7,5. Pero hay otros sectores que están exonerados que pagan 0. Cuando uno mira en industria y comercio cuál es la tasa efectiva por la que se aporta, está por debajo de 6. Perdón, una aclaración. Pero además tenemos el régimen muy beneficioso de aporte del sector rural, ¿verdad? Que aporta por otra lógica, pero cuando uno mira el porcentaje sobre la masa salarial afectada a ese sector, uno ve que en lugar de recaudar el 7,5%, el BPS recauda algo menos del 2%. Nada de eso se toca en el proyecto de reforma de la seguridad social. Nosotros creemos que ahí hay desequilibrios. ¿Ustedes hay hicieron injusticias, propuestas concretas pero no sobre son eso? las únicas. Sí, por supuesto. Bien. Lo que pasa es que nosotros podemos hacer muchas propuestas. Ahora, si hay un planteo de no hay, digamos, discusión sobre el esquema de financiamiento, es decir, no hay un solo peso más posible para recaudar sobre la base de lo que ya hay, es muy complejo, digamos, plantear propuestas. Es decir, no, pero ahora va el Parlamento, el tema donde se discute esto, seguramente los van a invitar a ustedes, esas propuestas las pueden hacer, lo pueden explicar también, que hay que, según ustedes, aumentar, digamos, los aportes patronales, rurales, lo que estamos hablando. Ahora, no es el único Espere que le quiero hacer una aclaración. Sí. Quiero pedirle una aclaración, en realidad, Sí. para aprender. Sí. Cuando se dice que el aporte patronal es 7,5%, o sea, 15% es lo que aporta un trabajador, ¿verdad? De mi sueldo, 15% va para el BPS, digamos. Más allá que esté en la SAFAP, que después lo hablamos. Y cuando se dice 7,5% el aporte patronal, es por cada trabajador que tiene, ¿está bien? Exactamente. Ahí está. Exactamente. No, buena la aclaración porque el 7,5 del sueldo nominal, del salario nominal de ese trabajador, también el empleador lo tiene que volcar al BPS. No, lo quería aclarar porque no era el aporte que tiene ese patrón sobre sí mismo, digo, sobre su jubilación. No. Acá estamos hablando del aporte patronal por la contratación de un trabajador en régimen de dependencia. Yo quería mencionar solo otro aspecto vinculado a la pregunta sobre el tema de si es justa o no justa. Me parece que tampoco es justa la reforma, por ejemplo, cuando miramos el tema de la caja militar. Es decir, vemos que se propone, esto nosotros ya lo detectábamos en el diagnóstico, ¿verdad? Cuando se elabora el diagnóstico dentro de la comisión de expertos, se trataba la caja militar prácticamente como un régimen similar a los otros. Cuando nosotros decíamos, aquí hay un déficit mucho mayor, hay condiciones de privilegio muy importantes, y ahí sí, la reforma era urgente y tenía que ser muy profunda. Pero se están haciendo cambios ahora para la caja militar. Los cambios que edades se plantean de retiro, para por ejemplo. Para Sí. la tropa, para los coroneles. Los cambios que se plantean para la caja militar son a mediano y largo plazo. Y allí sí efectivamente hay un planteo de convergencia, que incluso yo creo que ese puede ser un atributo positivo de esta reforma, la idea de pensar que, bueno, que el sistema a mediano y largo plazo vayan convergiendo. De hecho, las últimas reformas que ya se han hecho en los últimos años en el país han ido en esa dirección, es decir, todos los sistemas han ido reformándose. Ahora, en el caso de la caja militar, si uno mira el sistema actual,
no nos olvidemos que en el año 2019 se jubilaban en promedio a los 47 años y en muchos casos con el doble de lo que venían cobrando. Cuando, en el caso del BPS, la gente se jubila aproximadamente con la mitad de lo que viene cobrando en actividad. Entonces, frente a ese tipo de desigualdades, a mí me parece que en la Caja Militar se precisaba una reforma mucho más acelerada, ¿verdad? No podía tener la misma transición que el régimen general. Pero ahora, se está yendo esa convergencia que usted está hablando, claro, de que también los militares pasen a cobrar igual que los civiles, digamos. Pero a mí no me parece justo que en los próximos 10 años se sigan retirando militares en condiciones de privilegio, como va a ocurrir si se aprueba este proyecto tal como está. Es decir, se fijó en 1973, digamos, el año ahí cero, digamos, para hacer los cambios, ¿no? Sí, pero no, y además se fija... Un plazo hay que poner, no sé si está de acuerdo o no, pero... No, lo que pasa es que yo creo que son dos discusiones distintas. Uno puede discutir determinados regímenes y ver qué tipo de transiciones se pueden aplicar para esos regímenes de carácter general. Ahora, si usted después tiene un régimen con un déficit escandaloso, bueno, va a tener que aplicar medidas mucho más drásticas, ¿verdad? Básicamente eso es lo que está pasando, por ejemplo, en la Caja Profesional. El propio gobierno plantea la necesidad de allí tener cambios más drásticos. Bueno, nosotros creemos que eso rompe más los ojos todavía en el caso de la Caja Militar. Y nada de eso es lo que vemos. Repito, durante los próximos 10 años, todos quienes tengan causal vigente, causal jubilatoria hasta el 31 de diciembre del año 2032, se van a jubilar en las mismas condiciones esos militares. Desde nuestro punto de vista, eso... Militares y civiles. Por supuesto, el régimen común. Y eso es algo que alguien lo puede entender para quienes hoy, por ejemplo, están amparados bajo el régimen de BPS. Ahora, para aquellos militares que se van a jubilar a edades muy tempranas, con tasas de reemplazo muy elevadas, con leyes comparativas que son, bueno, daría para hacer un programa específico sobre ese instrumento que rige en la Caja Militar tan particular que permite que las jubilaciones se incrementen mucho más. Nosotros creemos que eso hay que cortarlo de raíz mucho antes, ¿verdad? Que no podemos seguir sosteniendo durante 10 años ese tipo de jubilaciones. Y le agrego simplemente y muy corto, nosotros también propusimos en la Comisión de Expertos que se instrumente un impuesto para las altas jubilaciones militares. Igual al que existe en la caja bancaria, igual al que existe en la caja militar, igual al que el propio gobierno parece abierto a incorporar en la caja profesional, producto de esos problemas. Bueno, nosotros somos partícipes de que allí también todos esos militares que durante décadas se han venido jubilando en condiciones de privilegio, ¿verdad? Es decir, el 20% de las pasividades de la caja militar, perdón, el 20% de pasividades más altas tiene un promedio de 136.000 pesos, ¿verdad? Son niveles muy importantes cuando uno los compara con las jubilaciones tan sumergidas que hay en BPS. Bueno, nosotros creemos que ahí también hay sectores que tienen que participar en ese nuevo pacto social sobre el que se nos convoca. Y nada de eso lo vemos en el proyecto de ley. Por lo tanto, calificarla de injusta a mí o a nosotros no nos cierra. Hay una discusión. Los que la están impulsando dicen que con esta reforma, y escuchábamos al presidente, los que se jubilan van a recibir el mismo dinero que ahora, digamos, ¿no? Más allá de los cambios de edad. A ver si podemos escuchar a Rodolfo Saldain, escuchar y ver, porque el otro día estuvo acá con nosotros. Le preguntamos sobre esto de la tasa de reemplazo, es decir, ¿con qué porcentaje me voy a jubilar cuando me toque, digamos, ¿no? Está esto de la fecha de 1973, recuerden ustedes. Los nacidos en 1973 hasta ahí no hay cambios. De ahí para adelante se aumenta la edad por la cual uno se puede jubilar. La edad va a ir hasta los 65 años como máximo. El informe de recomendaciones fijaba como porcentaje máximo por cada año trabajado un 1,3%. Por lo tanto, 30 años de trabajo iba a dar 49%. El Ejecutivo decidió que sí a la suba de edades, en el sentido que hemos estado conversando, pero que el beneficio fuera equivalente al que hoy se obtiene en la edad de 60 años. Hoy 60 y 30 de trabajo es 45%, 65 de trabajo y 65 de edad y 30 de trabajo será 45%, porque el valor por cada año aportado se establece en 1.5. Con algunas diferencias, ¿verdad? En el régimen actual inciden hasta los 40 años de trabajo, acá van a incidir todos,
y por cada año que se difiere el retiro, en lugar de aumentar 3%, como aumenta en el sistema actual, va a aumentar entre un 3 y algo y un 5%, dependiendo de la situación. Lo que se explica ahí es que más o menos se va a cobrar lo mismo que ahora, digamos, ustedes entienden que no, que se puede cobrar menos incluso. Sin duda, no es un problema de opiniones en este sentido, sino efectivamente de hacer las cuentas, ¿verdad? Es decir, Saldain en su análisis omite algunas cosas que son muy relevantes en relación a esto. Es cierto lo que él plantea sobre la tasa de reemplazo, eso es indiscutible, se llega a tasas de reemplazo que las que se proponen a los 65 años son similares, digamos, a las que hoy rigen para la edad de 60 años, pero ese análisis omite otros cambios que están planteados en la reforma. Con la reforma planteada, por ejemplo, se sustituye una bonificación que el sistema vigente hoy tiene, ¿verdad?, que viene por el artículo 28, Saldain la conoce bien porque, bueno, participó en el diseño de la reforma de los años 90, y esa bonificación, que hoy es muy importante, se sustituye por esta idea del suplemento solidario. Este suplemento solidario que tiende a concentrar los subsidios entre aquellos sectores de ingresos más bajos, aquellas jubilaciones más bajas, un atributo que también puede ser positivo de la reforma, que es el de intentar centrar los recursos o los subsidios, entre los sectores de ingresos más bajos. Sin embargo... O sea, los que ganan menos van a tener este suplemento solidario. Pero que hoy ya tienen la bonificación del artículo 28. Es decir, y entonces eso hay que incorporarlo. Cuando uno quiere hacer esa comparación que aparentemente hizo el gobierno cuando analizó dónde ubicar los coeficientes, ¿verdad?, de los que hablaba Saldain, hay que ver qué impacto tiene ese cambio. Otra cuestión que se omite es que ese suplemento solidario, además, muchas veces se presentan cuentas al día de hoy, al año 2022, sí, pero es un suplemento solidario cuyo parámetro, y este es uno de los aspectos, creo yo, no digo uno de los más problemáticos, pero uno muy problemático de la reforma propuesta, es que los parámetros de ese suplemento solidario se ajustan por índice de precios al consumo, en lugar de ajustarse por índice medio de salarios, como en general por la está inflación indexado. se van a ajustar. Exactamente, por la inflación y no por la evolución de los salarios. Uno piensa que de acá a 20 años, por ejemplo, cuando empiece a regir plenamente el nuevo régimen en el año 2043, bueno, los salarios habrán crecido y por lo tanto ese suplemento solidario se contrae, ¿verdad? Nosotros decimos que se licúa, se debilita, llega cada vez a menos gente y por montos cada vez menores. Entonces, cuando uno, por ejemplo, compara, además, para terminar eso, la comparación que hacía Saldain omite el hecho de que la reforma plantea que el sueldo básico jubilatorio, que se utiliza para aplicar esas tasas de reemplazo de las que él hablaba, se modifica, ¿verdad? Hoy por hoy se analizan los mejores 20 años y se pueden llegar a bonificar hasta en un 5% en función de los últimos 10. Eso se sustituye por tomar en cuenta los mejores 25. Esto también impacta a la baja. Los mejores 25. Si no tiene más la persona, será la totalidad, pero si tiene más, son los mejores 25 lo que plantea el proyecto. Y en ese sentido, también hay un descenso, digamos, del sueldo básico jubilatorio sobre el que se aplica esa tasa de reemplazo. Todo esto lleva a que la comparación entre cómo se jubila alguien hoy a los 60 y cómo se va a jubilar con la reforma a los 65 de bien diferente. Es decir, nosotros, por ejemplo, siempre hemos venido planteando que alguien que en promedio tuvo un salario de unos 60.000 pesos aproximadamente nominales, ¿verdad?, hoy se puede jubilar a los 60 años con aproximadamente unos 36.000 pesos y con la reforma se va a jubilar a los 65 años, 5 años más tarde, pero con 28.000 pesos, unos 8.000 pesos menos. Por lo tanto, ese análisis que se está haciendo de que la gente se va a ir más tarde, pero no se va a ir peor, no es real, no es así, desde nuestro punto de vista no es correcto y bueno, quizá haya que ver las cuentas, puede haber habido, sí. Pero nosotros estamos convencidos de que el análisis que hacemos es correcto y esto es muy importante que a la población le quede claro, ¿verdad? Acá hay un corrimiento de las edades de retiro, pero también en muchos casos un descenso de la jubilación. Hablando de porcentajes, está muy bien el ejemplo ese numérico que siempre aclara. Hablando de porcentajes, una gráfica del gobierno en este caso, ¿no? Una persona de 65 años de edad, cuando se jubile, con 30 años de trabajo va a cobrar 45% de su sueldo. Es un promedio, ahí se ve, ¿no?
Y si esa persona de 65 años, pero tiene, por ejemplo, 40 años de trabajo, es decir, que empezó a trabajar a los 25 años, que es bastante lógico, ahí va a recibir 60% de su sueldo. ¿Está bien? Ese punto de comparación. Esto es un dato oficial, le digo, usted lo puede rebatir también. No, esas son las tasas de reemplazo que se plantean en la reforma. Lo que Sí. yo le digo es que ese parámetro de la tasa de reemplazo es uno de los elementos que se toman en cuenta para calcular la jubilación. Pero después, en el régimen actual, se aplica una bonificación que se plantea eliminar y en el régimen propuesto se plantea este suplemento solidario. Entonces, no es solo, lo que hay que mirar no es solo la tasa de reemplazo, hay que mirar cómo operan estos otros factores, ¿verdad? Bye, para terminar en 15 segundos, está bien que este tipo de reformas, que son siempre pensando con miradas largas, ¿no? Está bien que se hagan en forma así paulatina o parcial, porque usted dice que tenía que ser una reforma integral y a veces no están los votos en el Parlamento, a veces hay otras consideraciones a tomar en cuenta. ¿Está bien de todas formas hacer esto y después volver a ajustar dentro de, no sé, 30 años? Yo creo que eso es muy difícil y que los cambios en el mundo del trabajo, en la familia, demográficos, en fin, seguramente van a exigir que antes de dentro de 30 años tengamos que aplicar cambios al sistema. Es lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas, ¿verdad? No es que la seguridad social ha sufrido diversas modificaciones en los últimos años. Hoy lo que se plantea es una reforma de carácter estructural. Nosotros nos parece que puede ser una oportunidad para dar esa discusión, pero que es necesario integrar esas otras dimensiones, lo que no quita, de alguna forma, plantear la posibilidad de que dentro de 10 años podemos estar discutiendo ajustes. Yo creo que en ese sentido no tenemos que imaginarnos esta discusión y esta reforma como, bueno, el fin de una carrera que después durante 30 años no vamos a estar hablando más de seguridad social. Lamentablemente no, es decir, la realidad nos va a imponer tener que hacer nuevos ajustes, van a surgir nuevos riesgos, nuevas situaciones a proteger y eso va a exigir que el sistema dé respuestas. Bye, gracias por haber venido a la televisión pública. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un gusto. mucha suerte ahí en su trabajo en el Instituto Cuesta Duarte. Muy amable. Amigos, de ustedes también me despido. Buenas noches. Gracias.